Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con los estudios que estamos realizando adicionales sobre lo que es el libro de Hebreos. La lección de hoy se llama Cristo superior a Aarón y es la que vamos a ver, ¿verdad? En este momento vamos a comenzar lo que es la clase con una oración para poner en manos de Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos ayude a crecer espiritualmente. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder venir ante ti, mi Señor, como hermanos en oración y en estudio de tu santa palabra, mi Señor, para agradarte como tú te lo mereces, Santo Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has cuidado y bendecido, mi Señor, y nos permites estos medios para seguir creciendo espiritualmente. Pido, mi Señor, a tu Santo Espíritu que nos guíe en lo que es el estudio de tu palabra, nos ayuda a comprender y retener lo que vamos a aprender en el día de hoy para guardarlo en nuestro corazón y mente, aplicarlo en nuestra vida y serle testimonio a las personas que estén a nuestro alrededor, Santo Padre. Pido también, mi Señor, quita cualquier distracción que pueda evitar que pongamos atención a tu palabra y ayúdanos, mi Señor, siempre a crecer espiritualmente para poder honrarte como tú te lo mereces y servir siempre de la mejor manera, mi Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad y la ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. En este caso vamos a ir viendo lo que es entonces, como mencionaba, el estudio del libro de Hebreos, la clase 5. Hoy se basa en lo que es Hebreos 5. Y para el día de hoy, bueno, voy a, de las notas o los comentarios que voy realizando también, los voy a tomar de la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Dice que el versículo clave nos menciona: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces nos dice acá el objetivo: entienda el precio del sacrificio de Cristo, el cual lo calificó para convertirse en el autor de su salvación eterna. Entonces esto es lo más importante, hermanos, que es lo que tenemos que entender durante nuestra vida aquí en la tierra. El precio del sacrificio en la cruz de Cristo para darnos la salvación no es cualquier cosa. Tenemos que dar a ese sacrificio de Cristo por nosotros, por nuestros pecados, la importancia que de verdad merita. Primero, porque ninguno de nosotros estaría dispuesto a sufrir lo que Él sufrió para poder cumplir a cabo un plan. Y segundo, porque no lo hizo simplemente por cumplir, lo hizo por usted y por mí, para que obtuviéramos el hermoso regalo de la salvación mediante la gracia de Dios y para que estemos aquí en este momento también creciendo espiritualmente. Entonces, démosle esa importancia al sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a comenzar con lo que es la introducción. Nos dice acá: nosotros podemos adorar a Dios de manera ritualista. Podemos tener una serie de acciones prescritas que podemos llevar a cabo y una vez que hayamos terminado, imaginar que hemos adorado a Dios. También podemos adorar emocionalmente. Podemos buscar un cierto sentimiento o una respuesta emocional y luego decir que realmente adoramos al Señor. Ambas formas de adorar están involucradas en la adoración del tabernáculo y del templo. Eran parte del sacerdocio levítico. Jesús nos demostró otra manera. En Juan 4:20 y 21, Él enseñó que Dios estaba buscando a quienes le adoraran en espíritu y en verdad. Estos dos calificativos divinos pueden involucrar ritual y emoción, pero ellos no lo necesitan. Un problema con la adoración ritualista y emocional es que si no se lleva a cabo los rituales o no se sienten las emociones, entonces decimos que la adoración es un fracaso. Entonces, antes de continuar, hermanos, vamos a parar aquí un momento. Lo que es el versículo este de Juan, como yo le digo a ustedes en otras ocasiones, no lo voy a buscar yo para que lo busquen ustedes en sus casas como parte del crecimiento personal, pero vemos que aquí nos da un contraste de dos tipos de adoración, ¿verdad? Que es importante recalcar: la ritualista. Por poner un ejemplo, yo establezco un día específico, una hora específica para hacer cierto tipo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pero si ese día no estoy presente o ese día me tocó ir a la clínica o ir a hacer una diligencia, entonces ya no adoré ni el día ni la hora que era. ¿Qué va a pasar entonces? Primero, eso es algo ritualista, algo que está establecido muy eh, específicamente, si se puede decir así, pero que al fin y al cabo puede que falle de mi parte por algo externo a mí, algo externo a poder cumplir.
con este ritual y con las emociones, como dice acá el autor. Bueno, entonces voy a adorar solo cuando esté feliz, voy a adorar solo cuando sienta, eh, no sé, extrema felicidad, extrema emoción, y si no lo siento no adoro, porque entonces si no la adoración es un fracaso. No, cualquiera de los dos aspectos está mal. Para poder adorar, como nos dice en Juan, que es en espíritu y en verdad, para ser verdaderos adoradores, lo primero que necesitamos como hijos de Dios es tener una comunión con Cristo Jesús. Si nosotros tenemos la comunión con Cristo Jesús, si nosotros mantenemos esa comunión, si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, para nosotros la adoración va a ser más que un ritual, va a ser más que una emoción, porque inclusive vamos a poder darle a Dios la honra y la gloria, vamos a poder adorarlo cuando estemos pasando momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de necesidad. Eso no va a ser un impedimento. Lo que nos dice acá, en la última parte que leímos, dice: un problema con la adoración ritualista y emocional es que si no se llevan a cabo los rituales o no se sienten emociones, decimos que la adoración fue un fracaso. Entonces, si yo me siento triste y adoro triste y lo veo que es por emoción, voy a pensar que es un fracaso. Pero eso lo estoy viendo yo como humano. Pero Dios lo que necesita es que se le adore en espíritu y en verdad. Y mi espíritu, a pesar de las tristezas, las necesidades y demás, puede adorar a Dios. Y esa adoración va a ser recibida por Él, porque lo estoy haciendo en verdad. Porque estoy comprendiendo que aunque tengo una situación que me hace sentir triste, humanamente hablando, que me hace sentir tal vez desesperado, hay algo aún más grande que es mi Dios poderoso, al que yo puedo adorar, porque yo sé que Él tiene control de todo. Y eso es lo que yo tengo que entender, que Dios está en control. Y al yo reconocer que Él está en control, sea cual sea la situación que yo esté pasando, voy a poder adorarlo en cualquier momento. Y aunque yo tal vez esté triste e inclusive esté llorando de la tristeza que como humano siento, esa tristeza no me va a impedir llegar a Dios en oración, en alabanza, en adoración, porque al fin y al cabo la honra y la gloria es de Él. Y Él, así como me puso esa prueba para que yo mejorara en algún aspecto de mi vida, Él me va a sacar. Y al tener yo esa fe, voy a saber que independientemente de mi felicidad extrema o mi tristeza extrema, mi adoración va a llegar a Dios y Él la va a recibir con agrado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este punto. Ahora dice: cuando adoramos en espíritu y en verdad, no podemos fallar jamás, porque el Espíritu Santo siempre acompañará la verdad de la palabra de Dios. Cuando la Biblia es la pieza central de nuestra adoración, el Espíritu Santo estará presente y Él edifica y testifica sobre Jesús. La comparación en esta lección es entre la adoración ritualista del sacerdocio de Aarón y la verdadera adoración que llega a través de Jesucristo. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. A cambio, Él ha hecho sacerdote a todo creyente para que todo aquel que cree en Jesús pueda venir a Dios confiadamente, adorar en espíritu y en verdad, y también dar a conocer peticiones de oración. Este es un sistema maravillosamente mejor que la adoración bajo el antiguo pacto. Entonces, dice acá, primer punto, las labores de los sacerdotes levíticos. Está en Hebreos 5, del 1 al 4. Es así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, y puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, hermanos, eso es la primera parte. Perdón, hermanos. Antes de continuar con la clase, voy a ver el comentario que nos dice acá la Biblia. Dice: para que se muestre paciente, que está en el versículo 2 de esta frase, los sumos sacerdotes eran seres humanos y entendían las debilidades humanas. En los versículos 1 y 2 presentaban sacrificios por los pecados ajenos y propios. En los versículos 1 y 3, y eran nombrados por Dios. El versículo 4 nos da el ejemplo del caso de Aarón y su linaje. Jesús cumple dichos criterios para el sumo sacerdocio, pero Él es el sumo sacerdote perfecto, ya que carece de pecado, así que no necesita presentar sacrificios por sí mismo. Entonces aquí vemos algo que nos dice acá de las diferencias del sacerdocio de Cristo y los sacerdocios de Aarón, o que estaban estipulados en el Antiguo Testamento, y porque el de Cristo es un sacerdocio perfecto diferente a esos. Los sacerdotes tenían que ser pacientes, y lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque ellos tenían que comprender el pecado de las personas y no podían juzgar
que esas personas vinieran a pedir perdón por el pecado. No podían sentirse superiores, no podían sentirse más, no podían pegarles una gritada, si se puede decir así, sino que ellos tenían que comprender, y como nos dice la Biblia o nos menciona la palabra de Dios, tenían que considerarse a sí mismos, si no me equivoco es en Gálatas donde nos lo dice, no vaya a ser que ellos lleguen a caer en ese pecado también. Ellos tenían que considerar todo eso porque al fin y al cabo, si ellos ofrecían también sacrificio por ellos mismos, era porque también había pecado en ellos. Entonces no podían juzgar. Y es algo que igual vamos a ver más adelante, la diferencia, lo más importante acá que se resalta de estos versículos y de esta parte de Hebreos, es el comentario que nos dice: el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo era perfecto por la sencilla razón de que Él no tenía pecado. Que entonces nos dice acá: el sacerdocio no comenzó con Aarón, hubo sacerdotes antes de Aarón, pero la tribu de Leví fue escogida por Dios como la tribu sacerdotal de Israel, y Aarón fue escogido como el primer sumo sacerdote. El sumo sacerdote de Israel era el hombre a quien se le asignaba la labor de representar las necesidades del pueblo delante de Dios. Él hizo esto en muchas ofrendas, incluyendo entrar al lugar santísimo del tabernáculo y más adelante al templo, derramando la sangre de la ofrenda de pecado sobre el altar del arca del pacto. Cuando sucedió esto, la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo e indicaba que Dios había aceptado la ofrenda del pueblo por sus pecados. Todos los sacrificios ofrecidos por los sumos sacerdotes y los otros sacerdotes levíticos, de una u otra manera, tenían que ver con el perdón del pecado. El propósito de todas estas ofrendas era pintar un retrato multifacético de Jesús, el Cordero de Dios, quien quitaría el pecado del mundo por medio de una única ofrenda de sí mismo en la cruz. Bajo el antiguo pacto, un sacerdote tenía que tener un interés genuino por el pueblo que servía. A veces a los sacerdotes les hacía falta ese interés. Los nombres de Ofni y Fines, los hijos de Eli, hicieron que la gente en realidad aborreciera los momentos de sacrificio al Señor. Un buen sacerdote podía ser de gran bendición para el pueblo, pero uno malo podía hacer un gran daño. Un sacerdote era un hombre tomado de entre los hombres y ordenado o hecho sacerdote por los demás hombres, pero sus labores se relacionaban tanto con los hombres como con Dios. Para llevar a cabo estas labores, un sacerdote tenía que entender bien a Dios y a sus compatriotas. Un buen sacerdote tenía que ser compasivo y amoroso con otros. Todo el que llegara a ofrecer un sacrificio era un pecador confeso, y sería fácil que un sacerdote se enojara o juzgara a otros. Él también debía tener un profundo conocimiento de sus debilidades. El sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los de los demás. Esto requería una consideración reflexiva y cuidadosa, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Un buen sacerdote era un ejemplo maravilloso del amor y la comprensión que Dios tenía o tiene hacia toda la humanidad. Ningún hombre podría aspirar adecuadamente al oficio de sumo sacerdote. Dios eligió a los sacerdotes, Él los llamó y los colocó en este oficio. Lo mismo ocurrió con el primer sumo sacerdote Aarón, y siguió así a través de la historia de Israel. Es digno de notar que en la época de Jesús el oficio de sumo sacerdote se había degradado a un nombramiento político, a menudo comprado por el mejor postor. Entonces vemos esta primera parte, lo que les mencionaba, acerca de estos primeros versículos sobre el sacerdocio, tanto Aarón como en general, tenían que ser personas, si se puede decir así, calificadas, que fueran humildes, ¿verdad? Ante todo, que reconocieran que ellos podían estar en algún momento en ese pecado y que no juzgaran ni se enojaran con las personas que llegaran a ofrecer sacrificio, porque como nos dice acá, esos sacrificios al fin y al cabo eran para pedir perdón, perdón por pecados cometidos. O sea, eran personas que aceptaban que habían pecado, llegaban a hacer su sacrificio para pedir perdón, y en este caso el sumo sacerdote tenía que reconocer que él no podía juzgarlos, ni pegarles una gritada, ni regañarlos, ni nada, sino que tenía que comprenderlos, tenía que entender la naturaleza tanto de él como de esas personas, ¿no? Porque al fin y al cabo él también tenía que ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, eso era lo que nos explicaba la primera parte. Nos dice acá: el distinto sacerdocio de Cristo. Hebreos 5 del 5 al 10. Nos dice así la palabra de Dios: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que importante acá, un versículo más también para guardar en la lista de, de las personas que creen que la salvación se pierde, para poder refutar esa creencia que no es bíblica. Vean lo que dice acá en el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, para todos los que lo reconocen como Salvador. Y no solo dice salvación, dice eterna, para siempre, que hay que tener en cuenta. Entonces, antes de continuar con este siguiente punto, igual voy a leer los comentarios que nos dice la Biblia para poder comprender también mejor estos versículos. Son un poco extensos, entonces vamos a ir viéndolos, ¿verdad? Vamos a ir viéndolos y los vamos a ir explicando. Dice acá, Dios Padre escogió a Jesús para que fuera el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que nos dice entre los versículos 1 al 4 que acabamos de leer? Como se ve en el libro de Salmos, una vez más, se cita el Salmo 2.7, seguido del Salmo 110.4. Jesús combina el papel de sumo sacerdote con su estatus como hijo de Dios. En Salmo 110, David habla de su Señor, quien se sienta a la diestra de Dios y es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, en referencia al versículo 5.7, en los días de su carne, es decir, durante toda su vida en la tierra, ofreció ruegos, aquí hablando de Jesús. Los evangelios registran muchas oraciones de Jesús, especialmente en Getsemaní. Súplicas. Esto viene de la palabra griega iketeria, una palabra poco frecuente tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta, y que indica un ruego sumiso, especialmente en oración, con gran clamor y lágrimas. Lo primero que viene a la mente del lector es la agónica oración de Jesús en Getsemaní, pero la amplia referencia temporal en los días de su carne sugiere que las oraciones terrenales de Jesús fueron siempre sentidas, fervorosas y acompañadas por lágrimas. Le podía librar de la muerte. Le podría librar de la muerte hace referencia igual a lo que nos habla acá de las oraciones de Getsemaní. Ahora, lo que es acá, va a lo que nos dicen estos versículos de la oración de Jesús. Ahora vemos que Jesús vivía una vida de oración. Hasta se nos dicen los evangelios que él se levantaba temprano cuando aún estaba oscuro para ir a orar. Y la traducción acá, del griego, del verbo que acabamos de ver, que decía iketeria, nos dice que era una oración muy fuerte, de alguien que estaba sumiso, una oración eh, bastante fuerte, que daba a entender que de verdad Cristo estaba comprometido con este aspecto en su vida, con el aspecto de oración, ¿verdad? Es algo también que tenemos que copiar el carácter de Cristo, mantener una vida de oración siempre, no solo a veces. ¿Okay? Ahora, bueno, continuando con esto, en el punto que les decía, le podía librar de la muerte, dice, el autor claramente consciente de la realidad de la muerte de Jesús, habla de la resurrección de Jesús como si hubiera sido librado o llevado fuera de la muerte. También nos dice que fue oído. Incluso, como hijo de Dios, resultaba apropiado que, tras haber asumido la condición de hombre, Jesús se sometiera al Padre y esperara su respuesta. Eso lo vemos en la oración. Y cuando dice aquí que esperara su respuesta, la respuesta a la oración. Después nos dice acá otra referencia a causa de su temor reverente. El término eulabeia describe un respeto, temor reverente en presencia de Dios. La vida piadosa de Jesús constituía el fundamento de la respuesta a sus oraciones. Ahora intercede por nosotros y ayuda a los cristianos. Y vemos acá igual, él oraba con un temor reverente, reverencia hacia Dios. ¿No? Ahora, vamos a ver lo que nos dice acá la lección para continuar con esta clase. ¿Verdad? Ya directamente nos dice acá, el sacerdocio de Jesús es distinto y superior al sacerdocio de Aarón. Al igual que los sacerdotes de Aarón, Jesús no buscó esta posición por sí mismo. Él se hizo sacerdote en obediencia a Dios. Durante el ministerio de Jesús, Dios habló 3 veces desde el cielo. En 2 de estas ocasiones, Dios específicamente afirmó que Jesús era su Hijo. Esta es una cita de Salmos 2.7, que también lo vimos anteriormente en los comentarios que les mencionaba. Dios no habló audiblemente desde el cielo acerca del sacerdocio de Aarón, ni de ningún otro sacerdocio.
solo el de Cristo. En Salmo 110:4, Dios declaró que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Claro, Jesús era de la tribu de Judá, así que no podía ser un sacerdote levítico. Melquisedec fue sacerdote mucho antes. Él ministró a Abraham, incluso antes que naciera Isaac y Jacob. Este antiguo orden de sacerdocio era único en el sentido que se originó con Dios mismo. El padre de Melquisedec no era un sacerdote ni tampoco era hijo suyo. Él era único, levantado por Dios para servir un propósito específico en la vida de Abraham. Abraham honró su sacerdocio y nos dio una gran lección sobre el sacerdocio de Jesús. Jesús no tuvo un predecesor en su sacerdocio y no necesitaba uno, porque aún sigue viviendo para ofrecer sacrificios por nosotros. Durante su vida y su ministerio público, Jesús dio una gran evidencia de que estaba cumpliendo el oficio de sacerdote. Jesús oró por otros. Eso nos parece algo simple y elemental hoy en día, pero el interés de Jesús por otros fue asombroso en sus días. Aún los enemigos de Jesús notaron cuánto amaba a los demás. La vida y el ministerio de Jesús lo prepararon para sus altos deberes sacerdotales en la eternidad. Como Dios, Jesús fue completo y perfecto, pero como hombre creció y aprendió. En la tierra Jesús estuvo en un cuerpo humano, experimentó hambre y sed, tal como nosotros, supo lo que era crecer y madurar, aprendió la obediencia de la misma manera que aprenden todos los hijos, a través de las experiencias de la vida. Jesús tuvo que experimentar lo que experimentaba la gente para que pudiera ministrarles. Esa fue la forma que Él escogió para identificarse con nosotros. La obediencia máxima de Jesús fue la obediencia hasta la muerte. Jesús no tenía que morir. A diferencia de nosotros, Jesús tuvo una lección. Él le dijo a Pedro que tenía a su disposición más de 12 legiones de ángeles listas para luchar si él lo hubiera decidido. En el huerto, Jesús eligió obedecer la voluntad de su Padre por encima de la de él. Su disposición, no solamente de ofrecer un sacrificio, sino de convertirse en el sacrificio, constituye un sacerdocio como superior a cualquier otro. Ningún sacerdote levítico jamás ofreció sacrificarse a sí mismo por el pecado de la gente. Nunca nadie murió del tipo de muerte que murió Jesús. Él no murió por sus propios pecados, murió por los suyos y los míos. Por haberlo hecho, Jesús puede comprendernos en cada una de las pruebas que enfrentamos. Jesús no solamente entiende lo que estamos pasando, Él puede ayudarnos y fortalecernos. Observe que algunas veces Dios también puede presentarnos pruebas para que podamos entender mejor y ministrar a otros. El sacerdocio de Jesús es superior porque es un orden diferente, un orden más antiguo y duradero, y porque es eterno. Todo sumo sacerdote finalmente renuncia a su cargo. Por el contrario, Jesús sigue siendo un sacerdote para siempre porque Él vive eternamente. Solamente Jesús, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, podía convertirse en el autor de salvación para todos los que le obedecen. Entonces vemos acá también otro aspecto que nos menciona la lección de por qué el sacerdocio de Cristo también es superior a cualquier otro, porque Él fue el único que se ofreció a sí mismo como sacrificio. Cuando vimos los primeros versículos, vemos que Aarón y los demás sacerdotes y más sacrificaban animales o las personas traían para sacrificar animales, ¿verdad? Pero nadie se sacrificaba a sí mismo, ni por sus pecados ni por los demás. Eso es otro aspecto que podemos notar, la obediencia de Cristo, de que Él mismo no solo cumplió, sino que se dio Él mismo y por todos nosotros, ¿verdad? También otro aspecto que lo veíamos acá en los comentarios y que nos dice el, el autor del libro es resaltar la vida de oración de Cristo, ¿verdad? Él era Dios, nada más que encarnado, y Él podía decir, bueno, sigo siendo Dios, ¿para qué voy a orar? Pero Él no dejó eso, Él no dejó su vida de oración. Él siempre oró y es un ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Por eso es que tenemos que imitar ese ejemplo de Cristo en su carácter. Orar y no simplemente orar por orar, como veíamos en los comentarios, que fuera una oración profunda, que fuera una oración sincera, una oración comprometida. No simplemente oro porque me toca. Oro porque todos los días a las 7, como me hablábamos al principio, un ritual, tengo que orar todos los días de 7 a 7 y media y ahí veo que oro. No, es una oración que sale desde el corazón y que es sincera, tanto para dar gracias a Dios, tanto para alabar su nombre, así como para pedir mis peticiones. Entonces vamos a ver con el punto 3 que nos dice que está en Hebreos 5 del 11 al 14.
Acá no hay un comentario claro. Que sí hay un comentario, perdón, del 5, 2 y 14. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, dice acá, a partir del 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces vamos con los comentarios. 5.11 nos dice, aunque suele animar a sus lectores, aquí el autor lo reprende. Dice algo difícil de explicar. No obstante, más adelante explicará la referencia a Melquisedec. Anteriormente el autor urgió a sus lectores a atender con más diligencia a las cosas que habían oído. Ahora les llama tardos para oír. La palabra traducida aquí como tardos es la misma que traduce como perezosos. Y después los otros comentarios nos dicen, Hebreos amonesta a sus lectores, ya que para entonces deberían haber estado lo suficientemente maduros en la fe como para enseñar a otros. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, las verdades más fundamentales respecto a Dios. Después nos dicen acá, nos habla sobre el alimento, leche, alimento sólido. Este contraste muestra a los lectores la inmadurez de su fe. Son como niños cuando deberían haber alcanzado madurez, estar bien instruidos y tener experiencia práctica en la fe. Entonces vemos acá lo que nos dice el comentario y el autor de Hebreos específicamente es eso. La madurez espiritual es lo que se resalta y la amonestación. Y vemos que acá la palabra que decía tardos es traducida como perezosos. Y es algo que nosotros eh, tenemos que interiorizar. Nosotros tenemos que avanzar en el crecimiento espiritual. ¿Avanzar para qué? Para enseñar. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, yo aprendo y aprendo y aprendo para mí. Todo mi conocimiento es mío. Todos tenemos que aprender para servir, sea en el área que Dios nos ponga. Igual tenemos que aprender y enseñar. Y en algún momento nos va a tocar enseñar en algún ministerio de la iglesia, nos puede tocar enseñar a familiares, nos puede tocar enseñar a compañeros y compañeras de trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, no podemos quedarnos estancados. Bueno, ya no crezco más espiritualmente, ya no le pido sabiduría al Espíritu Santo, ya no pido crecer más porque ya sé lo suficiente que tengo que saber. Un cristiano nunca sabe lo suficiente, un cristiano siempre puede seguir creciendo y sabiendo y entendiendo más la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. ¿Y eso para qué? No simplemente para que mi conocimiento sea privado mío y ya, es para enseñar, para poder ejercer también la labor apologética de defender la palabra de Dios cuando me toque. Por eso es que tengo que mantener ese crecimiento espiritual y no ser perezoso, no estancarme. Nunca se hace ni demasiado joven ni demasiado adulto para aprender más de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, continuando aquí con la explicación del punto 3, nos dice, habiendo establecido la superioridad espiritual de Jesús, el autor de los Hebreos ahora trata el tema del progreso espiritual. Es importante aquí que entendamos la diferencia entre la crisis y el proceso. Una crisis es un incidente que tiene lugar en un momento en el tiempo y cambia nuestras vidas para siempre. Un proceso igualmente cambia la vida, pero tiene lugar en un periodo más prolongado. El nacimiento es una crisis, el crecimiento es un proceso, una ceremonia nupcial es una crisis, una vida matrimonial feliz es un proceso, la salvación es una crisis, una vez salvos somos tan salvos como nunca lo seremos. El crecimiento espiritual y la madurez son un proceso vinculado directamente con nuestra comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Entonces, qué importante acá, el crecimiento espiritual y la madurez son un proceso vinculado con nuestra comprensión y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, si no vivimos la palabra de Dios, si no vivimos el carácter de Cristo, entonces no hay madurez, no hay crecimiento espiritual. Esto puede tomar varios años y no estará completo hasta que estemos en el cielo con Jesús. Puede tomar varios años, como dice acá el autor,
pero no quiere decir que el crecimiento no se da. Puede tardar, pero podemos crecer siempre de la mano del Espíritu Santo y de la mano del estudio de la palabra de Dios. Dice, el escritor a los hebreos se enfrentó al reto de enseñar verdades espirituales profundas a quienes les faltaba madurez espiritual. La causa directa de su falta de crecimiento espiritual es que eran tardos para oír. Físicamente escuchaban la palabra de Dios, pero no permitían que el mensaje atravesara sus corazones y los cambiara. Esto se ilustra usando alimento físico. El primer alimento que recibe un infante es leche. La leche es un alimento completo y natural y es grandioso para nutrir a los infantes, pero la intención no es que sea el único alimento que ingieran. El crecimiento físico trae consigo la necesidad de otro alimento que suplirá otros nutrientes. Una persona físicamente madura que solamente come alimento de bebé tiene un problema. Y eso es con lo que llamamos de la leche, ¿verdad? No nos podemos estancar. Conozco poquito, pero es lo que conozco y me quedo ahí. No, ¿verdad? Siempre hay que progresar. Dios espera que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesús. Nosotros debemos alcanzar madurez espiritual para poder enseñarles a otros. Esta carta iba dirigida a aquellos que habían sido salvos por un tiempo suficiente para crecer, pero no habían crecido o habían sido perezosos. Cuando debían haber sido maestros, todavía necesitaban a alguien que les enseñara los fundamentos de la Biblia. La razón fue que no eran diestros entendiendo la Biblia. Muchos leen el Antiguo Testamento y lo ven como una descripción aburrida de la historia hebrea. Jesús claramente declaró que tenía que ver con él, pero las personas espiritualmente inmaduras no lo entienden de esa manera. En estos versículos hay varias claves para el crecimiento espiritual. Primero, debemos ser listos, no tardos para oír. Debemos escuchar atentamente lo que nos enseña en la Biblia. Después, en nuestros corazones, debemos despertar un deseo por el alimento sólido de la palabra. Y verdaderamente debemos desear conocer la verdad para que podamos compartir la verdad. O sea, no es solo querer, es desear que yo necesito conocer la palabra de Dios para poder compartirla. Dice, esto involucra un interés genuino en el bienestar de otros. Si yo me preocupo por mis hermanos y hermanas en Cristo, por los niños y niñas de la congregación, por los jóvenes de la congregación, por los matrimonios, por las personas inconversas, por las personas que no han llegado a los pies de Cristo, si yo de verdad tengo un interés y una preocupación por esas personas, porque al fin y al cabo es por su bienestar que lleguen a los pies de Cristo, para el mismo bienestar de ellos, yo voy a procurar el crecimiento para poder enseñar. Pero si yo no me preocupo, no me intereso por el bienestar de nadie, es donde me voy a estancar y vemos que eso es lo que no está bien. Dice, debemos desarrollar las destrezas necesarias para interpretar la Biblia de manera precisa. Estas son cosas que cualquier hijo de Dios puede aprender y nosotros debemos recordar que Dios prometió darnos sabiduría si se la pedimos. De último, debemos ejercitar nuestros sentidos en la determinación del bien y del mal. Esto significa que debemos aplicar las lecciones espirituales al diario vivir. La prueba del bien y el mal es cómo se relacionan nuestras experiencias a la palabra de Dios. Mientras un individuo maduro basa sus decisiones en sus emociones o sentimientos, quizás en sus prejuicios, un cristiano maduro basa sus decisiones en la Biblia. Jesús no solo es un sacerdote superior al sacerdocio de Aarón, sino que él ofrece algo que el sacerdocio levítico jamás pudo ofrecer. Jesús ofrece una comprensión de la vida y de todo lo que hay en ella. Un sacerdote de manera ritualista ofrecía sacrificios vez tras vez, y muchos atravesaron esos rituales sin entender jamás el gran simbolismo que estaba siendo señalado en la sangre de los miles de animales. Por el contrario, el Espíritu Santo llega al corazón de un creyente y testifica sobre Jesús. Nosotros podemos conocer al Señor y podemos usar ese conocimiento como una guía para cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Qué bendición más maravillosa y superior es tener la sustancia en vez de tener la sombra. Entonces, hermanos, esta fue la quinta lección del libro de Hebreos. Espero que haya sido para su crecimiento espiritual así como el mío. Procuremos seguir creciendo espiritualmente para Dios, no seamos perezosos, como nos dice acá el autor de Hebreos. Busquemos siempre ese crecimiento porque al fin y al cabo esa búsqueda del crecimiento y el conocimiento de Dios es lo que demuestra que tenemos un interés genuino por todas aquellas personas que primero no han conocido de Cristo, no lo han reconocido como Salvador, y segundo, muestra ese interés genuino que tenemos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, desde los más niños hasta los más adultos. ¿Para qué? Para enseñarles de la mejor manera, para comprometernos con una enseñanza
de calidad, basados en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, que de verdad se podamos demostrar con nuestras vidas que estamos preocupados, que tenemos interés por todas las personas y por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo no busco mi crecimiento espiritual, quiere decir que no muestro interés en mí. Pero si Dios me ha dado este cuerpo, si Dios me ha dado el intelecto, si Dios me ha dado los medios para poder crecer y yo estoy interesado en crecer, no voy a ser perezoso, voy a de verdad desarrollar una actitud que cualquier momento de mi vida que yo vea una oportunidad para el crecimiento espiritual, lo voy a usar para aprender más de Cristo. Entonces, hermanos, esta era la quinta lección. Ahí me disculpo. Espero en Dios que haya sido tanto bendición para ustedes como lo fue para mí. Ahí, si Dios quiere, próximamente estaremos con la clase número 6 y vamos a cerrar con lo que es una oración para que Dios nos siga guiando en cuanto al crecimiento. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este día más día que nos diste y la oportunidad que nos diste de haber podido aprender un nuevo mensaje que nos quiere decir tu palabra mediante el libro de Hebreos. Gracias, mi Señor, porque podemos entender muchas cosas sobre lo importante del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, entendiendo lo que fue su vida de oración, que fue una vida de oración verdadera, consagrada y preocupada por las demás personas, a pesar de que Él era Dios, así como también pudimos comprender de que Cristo fue el único sacerdote que se sacrificó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, y te lo agradecemos, Santo Padre, así como también aceptamos, mi Señor, lo que es esta exhortación y esta corrección de nuestras vidas, Santo Padre, para poder de verdad demostrar un crecimiento genuino, para poder demostrar que estamos interesados en nosotros mismos y en las personas que están a nuestro alrededor, en que conozcan de ti y en que crezcan espiritualmente, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Y gracias por todo lo que nos has ayudado hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Hasta luego, hermanos. Que tengan muy buen día.